A ver, bueno, nada, mis queridos hermanos, después de este tiempo que hemos pasado de testimonio, este tiempo que hemos pasado orando los unos por los otros, es muy importante recordar que la oración del justo puede mucho y que Dios lo ha escogido, no lo hemos sido nosotros, Dios ha escogido manifestar ese poder del reino de los cielos, ese es su poder por medio de sus consiervos, por medio de nosotros, por cuanto nos ha escogido a nosotros como colaboradores suyos, recuérdalo bien, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y recuerda que nuestra oración es muy, muy valiosa. Necesitamos de un pueblo que esté constantemente orando, de que esté constantemente tambaleando ese reino de los cielos, porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia hasta el día de hoy y la arrebata a los violentos. Cuando dice eso quiere decir que hay gente que está peleando la buena batalla. ¿Y cómo la peleamos? Orando, constantemente intercediendo los unos por los otros. No nos cansemos pues de orar en todo tiempo. Amén. Muy, muy importante. Y bueno, mis queridos hermanos, hoy el título de la predicación de hoy os va a sonar a alabanza, ¿no? Pero es así. Estás aquí, vemos tu mover. Bueno, mi esposa lo decía, Teresa también oró algo respecto a eso y digo yo, bueno, Señor, estás trayendo confirmación de esa tu palabra a este siervo. Porque muchas veces Dios pone una palabra, ¿no?, en nuestros corazones y muchas veces no entendemos. No entendemos, quiero decirte. Sé que es una palabra que va a edificar al pueblo, por cuanto Dios no te va a dar nada que no sea para edificar a su pueblo, para ministrar, para alimentar, porque no solo el pan vive el hombre, ¿verdad? Pero sí es verdad de que te dan palabras, pero tú no sabes muy bien por qué. ¿Por qué va dirigido ese preciso tema, verdad? Y cuando llegas a la iglesia y escuchas a los hermanos hablar, escuchas a los hermanos orar, Dios te trae confirmación. Dios te habla. Y Dios me ha hablado esta tarde de que esta palabra tiene un propósito. Así que te animo, como toda la palabra de Dios, pero te animo a que agudicemos nuestros oídos, a que estemos bien atentos a lo que Dios quiere tratar contigo. El título de la predicación es: estás aquí, vemos tu mover. Querida iglesia, mis queridísimos hermanos y hermanas, hoy quiero invitarte a que abramos nuestros ojos espirituales, a que afinemos el oído del alma, porque Dios no está distante, como algunas veces hemos creído. Dios no está mucho menos pasivo. Dios nunca ha estado ausente. Él está aquí ahora mismo. Es más aún, está obrando. Su Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros. Su poder se manifiesta y su amor se hace evidente, mis queridísimos hermanos, en cada momento, en cada detalle de nuestra vida. El problema no es que Dios no se mueva. El problema es que muchas veces nosotros estamos ciegos y no lo vemos moverse. Esta frase que da título a esta predicación del día de hoy, estás aquí, vemos tu mover, no es simplemente la letra, que la conocemos, ¿verdad?, de una alabanza, de una canción de adoración que muchos hemos cantado incluso con lágrimas en los ojos. Es una declaración, eso sí, de fe, una convicción profunda que nace del entendimiento de que Dios nunca, nunca, y esto quiero que lo entiendan bien, ha dejado ni dejará de actuar. Aunque tus ojos físicos no lo vean, aunque tus emociones, mis queridos hermanos, estén apagadas, aunque tu lógica, esta lógica que a veces es tan ilógica, aunque tu lógica diga que no hay salida, Dios ya se está moviendo a tu favor. Jesús, nuestro Señor, mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta fue la respuesta de Jesús a aquellos fariseos cuando la acusaban de sanar en el día de reposo. En otras palabras, el mover de Dios, mis queridos hermanos, no lo detiene, no se detiene por tradiciones, no se detiene por estructura, ni mucho menos porque estemos pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Él sigue obrando, Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue a día de hoy, pleno siglo XXI, restaurando. Pero hay algo, mis queridos hermanos, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y es que todos tenemos que aprender a reconocer su mover. No basta
entiéndelo bien, con saber que Él estará aquí, porque está, lo entendemos, ¿verdad? Hay que discernirlo, hay que buscarlo, hay que alinearnos con lo que Él está haciendo. Por eso hoy, mi querido hermano, te invito a caminar, a que caminemos juntos a lo largo de la palabra. No te vamos a tener ningún versículo de referencia. Vamos a ir viendo distintos textos a lo largo de la palabra y te animo a que los apuntes para que luego en tu casa tengas la oportunidad de otra vez meditar en lo que has escuchado en esta tarde. Te animo a caminar juntos y explorar, descubrir 3 cosas fundamentales para nosotros como cristianos. Lo primero, cómo Dios se mueve en medio del ordinario, en medio de lo cotidiano, en medio de nuestro día a día. Lo segundo, mi querido hermano, cómo abrir nuestros ojos espirituales para ver ese mover. Y tercero, y yo creo que lo más importante, cómo responder a ese mover de Dios con fe y obediencia. Mi querido hermano y hermana, hoy no venimos, quiero que lo entiendan muy bien, no venimos a pedirle a Dios que se mueva. No venimos a decirle, haz algo, porque Él ya lo está haciendo. Hoy sí venimos a pedirle, abre mis ojos, déjame verte, déjame seguirte, déjame participar. Importante lo que estás haciendo. Así que te animo a que te prepares, porque el Espíritu de Dios está aquí. Y si tú lo crees, si tú verdaderamente lo crees, entonces levanta tu fe, abre tu corazón y dile con sinceridad, estás aquí, lo sé, anhelo, deseo ver tu mover. Muchas veces, mis queridos hermanos, esperamos ver el mover de Dios o que el mover de Dios venga acompañado de fuegos artificiales, de truenos, de rayos, de momentos, ¿no? Donde experimentamos una explosión de emociones, donde nuestra piel se pone como piel de gallina, donde sentimos esa corriente que nos recorre todo el cuerpo. Creemos en muchas ocasiones que para que Dios se manifieste tiene que haber una atmósfera especial. O tiene que ser solamente en un lugar sagrado o en un evento espiritual fuera de lo común, fuera de lo normal. Pero permíteme decirte algo extremadamente poderoso. Dios se mueve sobre todo en lo cotidiano, en lo ordinario. ¿Quieres ver un ejemplo? Este ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 nos habla de cómo Moisés estaba cuidando ovejas en el desierto, haciendo su trabajo cotidiano, ese trabajo tan habitual para él después de 40 años en Madián, caminando por esos senderos que sin lugar a duda ya tenía que conocer de memoria. Recuerda que él no estaba en ese momento orando, él no estaba ayunando, él no estaba ni esperando una revelación de lo alto. Pero en medio de ese escenario tan cotidiano, tan natural para él, Dios le habló a través de una zarza. No era un árbol exótico, ni un monte santo, todavía. Lo extraordinario no era el arbusto, sino la presencia de Dios que ardía en ese arbusto sin consumirlo. Y lo más impactante es que la Biblia dice en el mismo capítulo 3, versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés vio algo distinto. Algo fuera de lo normal. Y decidió detenerse. Y fue en ese preciso momento cuando Dios lo llamó por su nombre. Y cuando estudiaba esto me venía la pregunta, ¿y si Moisés se hubiera pasado de largo? ¿Y si no se hubiera detenido, si no hubiese prestado atención? Aquí hay una lección, mis queridos hermanos, es que Dios se está moviendo en las cosas que parecen comunes. En esa conversación sencilla con tus hijos, en esa llamada inesperada quizás de un ser querido, en esos momentos de silencio en tu cuarto, cuando solo estás tú con él, en ese trabajo rutinario, ¿verdad?
donde ya no esperamos nada nuevo. Otro ejemplo hermoso lo encontramos en Juan capítulo 21. Los discípulos habían vuelto de pescar. Estaban cansados, confundidos, frustrados después de la crucifixión de su Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Pasaron toda la noche en el mar, toda la noche intentando pescar y no pescaron absolutamente nada. Pero resulta que cuando llegan, regresan al amanecer, se encuentran con un hombre que desde la orilla le grita: hijitos, ¿tenéis algo de comer? A los cuales ellos contestan: no. Y luego el mismo hombre desde la orilla le dice: tirad la red al lado derecho, tirad la red al otro lado. Cuando lo hacen, las redes salen llenas de peces. Y entonces ellos entendieron que se trataban de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese preciso momento, en aquella orilla? Cocinando pan y pescado para sus amigos. ¡Qué hermosa imagen! El Cristo resucitado, el Rey de Gloria, el vencedor de la muerte, aquel que ni el sepulcro pudo retener, estaba en una mañana asando pescado en la playa para alimentar a sus discípulos, a sus amigos. Dios se mueve en los detalles, mi querido hermano. Este desayuno, como ya podrás imaginar, no era simplemente una comida, era comunión, era restauración. Aquellos que habían perdido a su amado Maestro. Era sanidad para Pedro, aquel que 3 veces lo había negado en una noche antes de que el gallo cantara. Era dirección para esos discípulos que no sabían a dónde habían de ir. Era el mismo Dios viviente en lo simple, en lo cotidiano. Querido hermano y hermana, ¿dónde, te pregunto, estás buscando el mover de Dios? ¿Estás esperando que pase algo espectacular en tu vida para que creas que Él está presente? ¿Estás ignorando la manera en que Él te habla en tu día a día? Te invito hoy a que empieces a mirar a tu alrededor con ojos distintos. A mirar a esa persona con la que hablas todos los días de manera distinta. Ese problema que parece repetirse constantemente. Esa oración que haces en muchas ocasiones sin emoción, pero siempre con fidelidad. Ahí también se está moviendo Dios. Aprendamos, mis queridos hermanos, a decir como dijo Jacob en Génesis 28, 16. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dios se mueve en lo cotidiano. Dios se mueve en tu día a día. Solo necesitamos, mis queridos hermanos, detenernos, como así hizo Moisés. Prestar atención y decir: ¿estás aquí? Lo sé. Veo cómo te mueves. Ahora que hemos entendido que Dios se mueve en tu día, en lo cotidiano, en lo sencillo, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo abrir mis ojos espirituales para verlo? ¿Cómo entreno mi corazón, este corazón duro, engañoso? ¿Cómo entreno este corazón para reconocer el mover de Dios en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi iglesia? Porque no solo se trata de mirar con los ojos físicos, sino de tener discernimiento espiritual. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un capítulo muy conocido por todos nosotros, Jesús se le aparece a 2 discípulos que iban caminando a un pueblo llamado Emaús. Ellos iban tristes,
desanimados, hablando de todo lo que había acontecido los días anteriores. Y Jesús se incorporó, comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. El texto dice claramente, en el mismo capítulo 24 de Lucas, en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto, mi querido hermano, es fuerte. Jesús, el mismo Señor, estaba caminando con ellos, hablándoles cara a cara, y ellos no lo veían. Y no fue hasta que partió el pan, como lo había hecho en la última cena, que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Entonces dijeron, en el versículo 32 de este mismo capítulo 24 de Lucas, decía, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Aquí hay algo clave para ti y para mí. Nuestro corazón en muchas ocasiones siente antes de que nuestros ojos vean. Cuando Dios se mueve, muchas veces lo primero que ocurre es que nuestro interior de alguna manera arde. ¿Cómo arde? Por un pensamiento que no se va. Por el impulso irracional de orar por alguien. Por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando estás en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio, mis queridos hermanos, de una tribulación, de una enfermedad. Un momento en donde sientes que algo te está hablando profundamente. Ese, ¿sabes quién es? Es el Espíritu Santo. Tocándote, guiándote, preparándote para que abras tus ojos. Y esto me traía a memoria la oración del profeta Eliseo, cuando dijo, Señor, abre sus ojos. En Segunda de Reyes, capítulo 6, el siervo del profeta Eliseo dice que se encontraba aterrorizado, porque estaban rodeados de un numerosísimo ejército. Pero Eliseo le dijo en el versículo 6, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces este profeta hizo una oración muy sencilla, pero increíblemente poderosa. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 17, cuando dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y cuando el Señor abrió los ojos del siervo, del profeta Eliseo, vio a un ejército celestial con carros de fuego rodeando al enemigo. Esto nos enseña algo que es fundamental para todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y esto es que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Amén. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer esa oración. Señor, abre mis ojos. Quiero ver lo que tú estás haciendo. Quiero verlo cómo te estás moviendo. Porque aunque tú solo veas problemas, Dios ya ha mandado ángeles a acampar a tu alrededor. Aunque tú solo veas escasez, Dios ya ha enviado la provisión. Amén. Aunque tú solo veas derrota, Dios ya ha preparado la victoria. Pero no lo vas a ver, mi querido hermano, lo siento decírtelo, no lo vas a ver con ojos naturales. Tienes que verlo por medio de los ojos de la fe. Amén. Y esto nos lleva a cómo abrir nuestros ojos espirituales en la práctica. Y lo principal para tener nuestros sentidos espirituales bien abiertos es buscar intimidad con Dios. A veces no vemos porque estamos entretenidos con las cosas que el mundo nos intenta ofrecer, nos intenta desviar nuestra atención. Pasar más tiempo con Dios y verás cómo se afina tu percepción espiritual. Meditar en la palabra de Dios, la cual el hermano daba gracias, porque tenemos el privilegio de tenerla a nuestro alcance.
La Biblia, la propia palabra de Dios es como una gaufa de aumento espiritual, mi querido hermano, que te va a ayudar a ver las cosas que normalmente no verías sin ella. Pide, por supuesto, dirección al Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Él es el que nos muestra lo que el Padre está haciendo. Practica, y esto te animo a que lo hagas diariamente, que sea tu primer pensamiento en la mañana. Practica la gratitud. Porque cuando agradeces por lo que tienes, no te enfocas en lo que no tienes, ni en lo que te falta. Tu perspectiva cambia y comienza a ver los detalles de la fidelidad de Dios en tu día a día. No olvides esto. Dios no solo se mueve, quiere moverse en tu vida, sino también quiere revelarte ese mover. Y cuando tus ojos se abran, escúchame bien, y cuando tus ojos se abran, tu fe se va a disparar. Tu temor, el miedo ese de que hablaba la hermana, va a desaparecer. Y tu confianza en Dios va a florecer como algo que retoña. Y esto nos lleva, mis queridos hermanos, aquí hemos hablado de dos cosas esenciales, ¿verdad? De las tres que vamos a tratar en esta tarde. Lo primero que vemos es que Dios se mueve, aún en lo cotidiano, aún en nuestro día a día. Y que podemos abrir nuestros ojos espirituales para verlo. Pero hay algo más. No basta solo con verlo. Cuando Dios se mueve, mis queridos hermanos, y agudicemos nuestros oídos, cuando Dios se mueve en nuestras vidas, espera una respuesta por nuestra parte. Amén. Y esa respuesta solamente puede ser la fe y la obediencia. El mover de Dios exige una decisión. Una y otra vez en la Biblia, y te animo a que la veas, a que indagues en la palabra del Señor. Cada vez que Dios se manifiesta a una persona o a un pueblo, esa persona o ese pueblo enfrenta una decisión que tomar. Recordamos a Abraham, tuvo que salir de su tierra cuando Dios lo llamó. Recordamos y hemos hablado de Moisés, que tuvo que volver a Egipto cuando Dios se le reveló en esa zarza ardiente. Pedro tuvo que lanzar su red una vez más después de haber pasado toda una noche pescando sin éxito, aunque para él no tuviera sentido. El paralítico en el estanque de Betesda tuvo que levantarse y cargar con su propio lecho, aunque llevaba 38 años postrado en él. Amén. María, la madre de Jesús, de la cual hablábamos también la semana pasada, donde teníamos esa predicación celebrando y honrando a las madres en España, y mañana será en Cuba. María tuvo que decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, aunque no entendía del todo. Esto nos muestra, mis queridos hermanos, que el mover de Dios siempre nos invita a actuar. ¿Lo entendiste? Te lo voy a volver a repetir por si no te ha quedado claro. El mover de Dios siempre nos invita a actuar. No es solo para que emocionarnos, ni para tener una buena historia para contar en los momentos de testimonio o con nuestros hijos o con nuestros nietos. Es, eso sí, para transformarnos y llevarnos al siguiente paso en su propósito. Obedece, mi querido hermano y hermana, aunque no entiendas del todo. La fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar. Hay veces que Dios te pedirá que des pasos que no tienen un sentido lógico para ti. Y ahí es donde entra en juego la fe. Recordemos lo que dice Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, escúchalo bien, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta? Abraham no sabía, no tenía ni idea para dónde iba, pero con todo obedeció. ¿Por qué? Porque él confiaba en aquel que lo iba a guiar. Amén. Dios a veces no te da el mapa completo, solo te muestra el siguiente paso. Te pregunto, ¿estás dispuesto a darlo? ¿Por qué? Tiene una razón, tiene un motivo. Porque cuando respondemos, los milagros se activan. Piensa por un momento en el primer milagro de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue?
Amén. Fue Jesús en la boda de Caná. María le dijo a los sirvientes, y esto lo leemos en el Evangelio, según San Juan capítulo 2, versículo 5. Haced todo lo que Él os diga. Jesús le pidió que llenaran las tinajas de agua. ¿Qué tiene que ver el agua con el vino? Absolutamente nada para nuestros ojos naturales. Pero ellos con todo, aquellos sirvientes con todo, obedecieron. Y el agua se convirtió en el mejor vino de aquella fiesta. Es más, recordamos cómo el propio maestro de Sala lo alabó al novio, diciendo que normalmente ponían el mejor vino al comienzo de la fiesta, pero que él había guardado el mejor vino para ese momento. Muchas veces, mis queridos hermanos, el milagro no ocurre antes de la obediencia, sino después de ella. ¿Lo entendieron? El milagro muchas veces no ocurre antes de la obediencia, sino después de ella. Dios se está moviendo en tu vida, pero ¿qué harás? Pregúntate, ¿qué harás tú al respecto? ¿Te quedarás mirando? ¿Seguirás postergando quizás esa decisión que debes tomar? ¿Seguirás orando sin actuar, como tantos cristianos hacemos, esperando que Dios lo haga todo? Porque somos así de cínicos. Nos sentamos, cruzamos nuestros brazos, oramos a Dios y esperamos que Él haga toda la obra. Pero recuerda, Él nos ha escogido a nosotros como colaboradores suyos. Por lo tanto, tenemos algo que realizar. Y como siempre os digo, mis queridos hermanos, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, darlo por descontado. Pero lo que te toca a ti hacer, mi Dios lo va a hacer. Es sencillo. Ora en la hora, ora y trabaja, mi amado hermano. Es tiempo de decir, como dijo el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Es tiempo de responder con pasos concretos, de perdonar a quien Dios te dijo que le perdonases. Suelta el control de lo que Él te pidió que le entregaras hace tiempo. Da, mi querido hermano, ese paso de fe en ese proyecto, en ese llamado, en ese ministerio, en esa relación. Fe no es emoción, mi amado hermano. Fe es acción. La fe no es solo sentir bonito, sentirse bien en la adoración. No es solamente decir un fuerte amén en medio de la predicación. La fe es hacer lo que Dios dice, incluso cuando tienes duda, cuando tienes miedo o cuando estás cansado. Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 17, lo dice muy claramente. La fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Así que si hoy tú decides, si hoy tú le dices al Señor, Señor, veo tu mover, entonces también dile, estoy listo para moverme contigo. Amén. Estoy listo para obedecerte. Y a modo de conclusión, para ir terminando en esta tarde-noche y a modo de resumen, queridos hermanos y hermanas, hoy hemos recorrido juntos un mensaje profundo, pero sobre todo práctico. Ese es mi anhelo y mi deseo. Ese es el anhelo y el deseo que el Espíritu Santo ha puesto en esta humilde persona. De que este mensaje no quede meramente en algo bonito, de que sea un mensaje que lo llevemos a la acción. Hemos recordado que Dios está aquí, que Dios se está moviendo y que nunca ha dejado ni nunca va a dejar de obrar, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo entendamos. Hemos hablado de que Dios se mueve en lo ordinario. No necesitas estar en la cima de una montaña para tener un encuentro con Él. Muchas veces Él te habla en medio de tu rutina, en medio de esas luchas que todos tenemos que librar cada día, en medio de lo que a ti te parece normal. Necesitamos también abrir nuestros ojos espirituales, porque el mover de Dios no siempre es evidente a simple vista. Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor activo y el Espíritu Santo quiere mostrártelo. Pero eso sí, si tú estás dispuesto, mi querido hermano, a mirar con fe. Y sobre todo, que debemos responder.
Escúchalo bien, debemos responder, porque cuando Dios se mueve, lo hace para transformarte, para impulsarte a algo nuevo, para llevarte de gloria en gloria, como dice la Escritura. No estás solo, Dios está contigo. Y si estás en una temporada, mi querido hermano, por las cuales hemos atravesado todos, donde no entiendes del todo lo que está ocurriendo, no concluyas, no llegas a la conclusión de que Dios está ausente, de que Dios te ha abandonado, porque nunca lo hará. Él está trabajando, eso sí, en silencio, tejiendo tu historia, abriendo caminos invisibles, preparando cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hoy te animo a que tomes una decisión de fe. Cambia, mi querido hermano y hermana, tu lenguaje. En vez de decir, no veo nada, comienza a decir, estás aquí, quiero ver, veo tu mover. Cambia tu enfoque, mi querido hermano y hermana. Deja de mirar solo los problemas. Empieza a buscar el propósito detrás de cada proceso. Cambia tu respuesta. Ya no reacciones con miedo, sino con obediencia y valentía. Porque cuando tú respondes al mover de Dios, tu vida se alinea con el cielo. Y Él, recuérdalo, mi querido hermano y hermana, Él está esperando tu respuesta. El Señor está a la puerta tocando constantemente. Él desea, anhela manifestarse. A que tus ojos sean abiertos y lo veas en todo lo que te rodea. Porque el aire que respiramos proviene de Él. Que podamos ver por estos ojos lo que muchos ciegos de nacimiento nunca han experimentado. Y tú y yo damos por descontado en un regalo de Dios. El que podamos hablar, el que podamos estar de pie, el que estemos fuera de una cama de hospital, mis queridos hermanos, es un regalo de Dios. Dios se mueve constantemente, continuamente en tu vida. Tenemos que verlo como Él lo ve. Abre tus ojos, mis queridos hermanos. No seas ciego, te lo pido. No seas ciego a todas las bendiciones que Dios derrama constantemente a nuestro favor, a nuestro alrededor. Mi amado hermano, te lo ruego por las misericordias de Dios. Y responde con fe, y responde en obediencia, mi querido hermano. Respóndele. Porque Él está esperando esa respuesta. Él está esperando hacer cosas grandes, maravillosas contigo. Él dijo por medio de un profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, dice la Escritura, no conoces. Él desea que experimentes una vida fructífera, una vida en otro nivel. Una vida en otra dimensión, a que disiernas todo espiritualmente, a que seas un hijo de Dios. No sé si os habéis dado cuenta, pero suelo, antes de comenzar a predicar, hacer algo. Y hoy no lo he hecho. Orar. ¿Por qué? Porque quería dejar la oración para el final. Para que esta palabra, mis queridos hermanos, no sea una palabra más. Estamos tan saturados de predicaciones por internet, por distintos lugares, que no te digo que sean malas, nosotros hacemos lo mismo. No te estoy diciendo que sean malas. Pero ya escuchamos la palabra de Dios y como estamos tan acostumbrados a ella, la desechamos con una facilidad o la dejamos atrás esperando a lo próximo que nos va a dar Dios. Dios no te va a pedir que des el siguiente paso si no te has afirmado en el primero. Amén. Eso está claro. Dios quiere que hoy te afirmes. Que hoy te afirmes. Que veas en todo en tu vida, en todo lo que acontece en tu día a día, su mover. En que veas con esos ojos espirituales que Él te ha dado. Por cuanto Él ha puesto en ti el Espíritu Santo, la mejor lupa de aumento para ver el mundo espiritual. Y que responda en consecuencia, en obediencia a lo que Él ya hizo por ti. A que cojas lo que Él ya te ha entregado. Porque ya te lo ha entregado. Y quiero terminar orando. Así que te animo a que ores conmigo.
Padre amado, hoy venimos delante de ti con un corazón abierto, con un corazón que reconoce la necesidad de ver más allá de lo natural. Gracias porque estás aquí. Gracias porque te estás moviendo, aun cuando no lo entendemos del todo. Señor, te pedimos, abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a ver tu mano en lo cotidiano, tu presencia en medio del caos, tu voz en medio del silencio. No queremos vivir como esos discípulos de Emaús, caminando contigo sin reconocerte. Queremos discernirte, queremos escucharte y seguirte. Perdónanos, Padre, por las veces que te hemos ignorado. Perdónanos por esperar fuegos artificiales cuando tú estás actuando en esa brisa suave, cuando estás hablando en esa brisa apacible. Perdónanos por querer señales cuando tú nos hablas con claridad. Hoy decidimos confiar. Hoy decidimos obedecer. Hoy decidimos con fe. Aquí estás. Debemos mover. Muévenos contigo, Señor. Muévenos, amado Padre, de la duda a la fe, de la queja a la gratitud, de la pasividad a la acción. Queremos caminar en tu propósito, ser parte de lo que estás haciendo, ser testigos vivos de tu gloria. Mi amado y Señor y Salvador, queremos ver tu mano poderosa manifestándose en nosotros y a través de nosotros, Dios mío. Porque tú, bendito Dios, no solamente nos has tenido por dignos de ser hijos de Dios, sino que además, amado Padre, nos has tenido por dignos de servirte, Dios mío. Que veamos, que entendamos el enorme privilegio que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.